Piensen en esa situación que yo creo que todos hemos presenciado o vivido alguna vez. Vas manejando súper tranquilo y de repente alguien se te cierra de forma imprudente en el carril. Sí, el clásico susto en el tráfico. Ajá. Y en ese momento el conductor de al lado pierde absolutamente la cabeza. O sea, empieza a gritar, golpea el volante, acelera. Se transforma, claro. Exacto. O bueno, para quienes nos escuchan y no manejan, piensen en un contexto más tipo oficina. Esa persona que lee un correo ligeramente crítico de su jefe y en cuestión de segundos estalla en cólera o se suelta a llorar en el escritorio. Totalmente. Una reacción que parece súper desproporcionada, ¿no? 100%. Y a ver, históricamente, cuando vemos este tipo de reacciones, siempre nos preguntamos por qué somos como somos. Como que solemos etiquetar a esa gente diciendo que tienen, pues, un mal carácter o que les faltan valores. Sí, moralizamos mucho el comportamiento. Ándale. Pensamos en la personalidad como algo casi místico, ¿sabes? Como abstracto. Una especie de esencia invisible que simplemente habita dentro de nosotros y ya. Como si fuera el alma dictando cómo reaccionas al correo del jefe. Tal cual. Pero, o sea, la gran pregunta aquí es, ¿y si esa reacción desmedida no es un defecto moral, sino literalmente una falla mecánica en la corteza prefrontal de su cerebro operando en tiempo real? Es un replanteamiento fascinante, de verdad. Y fíjate que la realidad es que a los seres humanos nos encanta, pero nos encanta buscar respuestas en el terreno de la psicología abstracta. Claro, suena más poético. Sí, pero en realidad gran parte de este misterio se resuelve en la biología más pura. O sea, piénsalo así. Cuando tenemos una fractura física, vemos la radiografía, identificamos el hueso roto y entendemos la limitación física al instante. Caminar bien. Exactamente. Sin embargo, cuando se trata de entender por qué alguien es propenso a la ira desenfrenada o por qué a otra persona le cuesta horrores interpretar una situación social básica, pues ahí solemos perder esa claridad. Llenamos todos esos vacíos con juicios de valor. Ajá, nos volvemos jueces morales de procesos biológicos, que es algo súper injusto si lo analizas desde la ciencia. Bueno, pues precisamente para eso estamos aquí. Hoy, en este análisis profundo, vamos a romper con esa idea por completo. Me parece perfecto. Porque la misión que tenemos hoy para la gente que nos escucha es muy clara. Vamos a mapear el sistema nervioso central basándonos en un diagrama espectacular de neurociencias. Sí, un material muy completo elaborado por el psicólogo Jorge Martínez y la Fundación Shareni, que nos da una base súper sólida. Buenísimo. Y el objetivo de meternos a estos datos es descubrir cómo las estructuras cerebrales y nuestra química interna dictan de manera literal y física nuestra personalidad. Así es. Así que, a ver, vamos a desempacar esto paso a paso. La premisa central que arrojan nuestras fuentes es que esos rasgos que consideramos súper estables en alguien, tipo ser extremadamente introvertido o tremendamente impulsivo, Ajá. no son simples formas de ser o cuestiones de actitud. Son reflejos directos y medibles de patrones de activación cerebral y regulación química. Y lo que vamos a hacer en esta exploración neurobiológica es dejar de lado la filosofía un ratito. Vamos a diseccionar el cerebro metafóricamente, claro. Me gusta un viaje al centro del cerebro. Literal, vamos a viajar desde sus centros de control más sofisticados, pasando por las antenas sociales, hasta llegar a su combustible químico microscópico. Porque, el comportamiento humano no ocurre en el vacío. Es todo un sistema. Exacto. Es el resultado de un sistema biológico que puede estar finamente afinado o, como pasa muchas veces, presentando cortocircuitos muy pero muy específicos. Ok, entonces para empezar a armar este rompecabezas, creo que tenemos que abordar el conflicto más básico de todos, esa batalla eterna de la experiencia humana entre el instinto salvaje y el control racional. La lucha de todos los días, claro. Sí, o sea, ya sabemos por las fuentes que la corteza prefrontal actúa como el director general del cerebro. Haz de cuenta el famoso CEO de la empresa. El que toma las decisiones grandes. Justo. Es el área encargada de la planificación, el autocontrol y, bueno, la toma de decisiones. Pero lo interesante aquí y lo que revelan los datos no es solo que este CEO toma decisiones, sino cómo interactúa con el resto de los empleados biológicos. Efectivamente. Y fíjate que la función principal de ese CEO prefrontal no es nada más decir, hagamos esto. ¿Ah, no? No.
De manera crucial, su trabajo es decir, no hagamos esto otro. Es la estructura que nos permite evaluar consecuencias a largo plazo. Digamos que es nuestro freno de mano. O sea, ¿es el que te dice que no le grites a tu jefe en medio de la junta? Exactamente. Ante un estímulo provocador, como el correo del jefe o el coche que se te cierra en el tráfico, la corteza prefrontal es la que te permite no reaccionar a golpes, te ayuda a respirar y elegir una respuesta civilizada. ¡Qué importante, CEO! Vital. Y los datos clínicos y las neurociencias nos muestran de manera contundente que cuando hay una actividad metabólica reducida en esta zona específica, eso se asocia directamente con la impulsividad. Claro, un CEO que está como medio dormido en su escritorio. Tal cual. Pero, a ver, quiero llevar esta analogía un paso más allá para quienes nos escuchan, porque me parece que a veces simplificamos demasiado y decimos que, bueno, el CEO simplemente se va de vacaciones y la oficina se queda sola. Y no es tan sencillo. No, para nada. Lo que realmente sucede, y aquí es donde entra el antagonista de nuestra historia, es que el sistema límbico, que vendría siendo el motor salvaje de nuestras emociones, Ajá. La parte más primitiva. esa mera. A veces ese motor decide cortar las líneas telefónicas para que el CEO no pueda dar órdenes. El sistema límbico incluye estructuras antiquísimas como la amígdala, el hipocampo y el giro del cíngulo. Estructuras que se encargan de la supervivencia pura, básicamente. ¿Sí? Es el fuego, el miedo, la pasión desbordada. Lo fascinante aquí es cómo operan estas estructuras en milisegundos. Es rapidísimo. Si hablamos de la amígdala, por ejemplo, los datos del texto nos explican que funciona esencialmente como un dial de volumen. Como la perilla de un estéreo. Exacto. Es el dial de volumen de las respuestas emocionales. Si esta amígdala detecta una amenaza, gira la perilla al máximo de un jalón. Órale. Y en un evento de estrés extremo ocurre lo que en neurobiología se conoce como un secuestro amigdalino. Suena súper dramático. Secuestro amigdalino. Es que lo es. La amígdala se activa con tanta pero tanta intensidad que literalmente bloquea las vías de comunicación hacia la corteza prefrontal. Wow. O sea, corta los cables de la oficina del CEO. Literal, en ese momento la persona ya no está operando con la lógica, está operando con puro instinto de supervivencia. El CEO está, haz de cuenta, atado a su silla, mientras el motor límbico toma el volante del coche y pisa el acelerador. A ver, espérame tantito. Quiero jugar al abogado del diablo aquí, porque me surge una duda. Y creo que es algo que mucha gente en la audiencia podría cuestionar. A ver, dime. Si decimos que un estallido de ira o un comportamiento sumamente agresivo es culpa de un secuestro amigdalino o de un CEO que fue bloqueado por la biología, ¿no le estamos dando a la gente una excusa perfecta para portarse mal? Ah, claro, la carta de salida de la cárcel. Pues sí, o sea, cualquiera podría decir que no fue él quien gritó en la junta, fue su amígdala que andaba muy ruidosa. ¿Dónde queda la responsabilidad personal si resulta que todo es anatomía? Es una objeción súper válida, y de hecho es fundamental hacer esta aclaración. Porque explicar el mecanismo de acción de algo no significa eximir de responsabilidad a la persona. Ok. Entender que alguien tiene una amígdala hiperreactiva o una corteza prefrontal con menor densidad de activación no es darle una carta blanca para el maltrato ni para que vaya por la vida gritando. Entonces, ¿cómo lo debemos ver? Al contrario, velo como una herramienta diagnóstica. Si ya sabemos que la falla es mecánica, podemos implementar estrategias de regulación. ¿Cómo ir a terapia, me imagino? Exacto, como la terapia cognitivo-conductual o el entrenamiento en atención plena. Porque, y esto es lo más increíble, se ha comprobado que estas prácticas fortalecen físicamente las conexiones de la corteza prefrontal. O sea, mandas a tu CEO al gimnasio a que se ponga fuerte. Ándale, muy buena forma de verlo. La biología nos da una predisposición, nos explica el nivel de dificultad con el que opera una persona todos los días, pero no determina un destino ineludible. Nos ayuda a dejar de juzgar y a empezar a buscar soluciones reales. Entendido. Nos da, digamos, el mapa de la zona de riesgo. Pero seguimos siendo nosotros los que decidimos si caminamos por ahí a ciegas o si construimos un puente para cruzar seguros. Me encanta esa metáfora, sí. Va. Ahora, si te parece, dejemos el mundo interno por un momento. Porque nuestra personalidad no se define únicamente por cómo lidiamos con nuestros propios miedos o impulsos estando a solas. Claro, somos seres sociales al final del día. Exacto. No vivimos aislados en cabañas en la punta de la montaña. Y aquí es donde se pone muy interesante este análisis.
Nuestra personalidad se define, en gran medida, por cómo interactuamos con la sociedad. Y para eso el cerebro tiene su propio hardware. Justo. Para eso tenemos lo que nuestros datos base denominan como las antenas sociales. Los lóbulos temporales y parietales. ¡Esos meros! Sí, aquí hemos pasado del sistema de control de impulsos a un sistema de procesamiento de datos externos, ¿no? Estos lóbulos temporales y parietales son las áreas encargadas de procesar la información social y la percepción del entorno. Ajá. Son un sistema de radar que es increíblemente complejo. O sea, nos permiten escanear una habitación completa al entrar, interpretar una microexpresión facial de alguien. Notar si un tono de voz cambió de repente. Exacto. Notar si subió un par de decibeles de la nada y captar todas esas sutilejas que son invisibles pero que conforman toda la interacción humana. A ver, vamos a aterrizar esto en un ejemplo de la vida real para que la audiencia lo visualice mejor. Todos ubicamos a esa persona en la oficina o en la familia o en el grupo de amigos. Uy, ya sé para dónde vas. El que siempre hace la broma inapropiada en el peor momento posible. El típico. Sí, alguien está contando algo triste, súper serio, y esta persona lanza un comentario totalmente fuera de lugar. Inmediatamente el resto pensamos, qué insensibilidad, de verdad qué persona tan antipática. Sí, lo juzgamos durísimo. Pero si analizamos esto desde la perspectiva de las antenas sociales, como nos marca la Fundación Sareni, esto significa que su problema podría no ser un tema de crueldad intencional, Así es. sino un problema de procesamiento de datos, ¿verdad? Fíjate que diste en el clavo totalmente, porque solemos ver la empatía como una virtud puramente moral. Ajá, como si fueras buena o mala persona. Exacto. Pero antes de ser un tema moral, la empatía es un proceso cognitivo y sensorial extraordinariamente complejo. Requiere que estas estructuras que mencionaste, los lóbulos parietales y temporales, recojan todos los datos visuales y auditivos del exterior. Las caras largas, los silencios. Sí, recogen todo eso, lo cruzan con memorias previas de otras situaciones y lo traducen correctamente en una lectura emocional para que sepas qué hacer. ¿Y si algo falla en esa traducción? Pues si esas antenas están sintonizadas, digamos, en una frecuencia distinta, o si hay una alteración anatómica en cómo procesan el contexto, la información llega corrompida. ¡Wow! O sea, imagínense que los lóbulos son como la tarjeta de red Wi-Fi de su computadora. Si la señal es súper débil o tiene mucha interferencia, la página web simplemente no carga bien, sale toda rota. Me parece un súper ejemplo, ¿sí? De la misma manera, la persona que etiquetamos de insensible literalmente podría ser funcionalmente ciega a las señales sociales de incomodidad que hay a su alrededor. No está decodificando que las cejas de los demás se fruncieron. O que hubo un silencio súper incómodo después de su chiste. Exacto. Su cerebro no armó el rompecabezas de la misma forma que lo haría un cerebro neurotípico en esa misma situación. Y comprender esto de verdad que revoluciona la forma en que interactuamos con la diversidad de personalidades. Nos explica por qué ciertas personas en el espectro neurodivergente, por poner un ejemplo clínico, pueden experimentar una fatiga tan profunda en los eventos sociales. Claro, porque sus antenas están al rojo vivo. Sí, están trabajando a marchas forzadas, quemando muchísima energía tratando de decodificar señales que para otros cerebros son automáticas. Las variaciones en estas zonas del sistema nervioso central determinan qué tan fluidamente navegamos en el mar de las relaciones humanas. Híjole, es que esto le quita un peso moral gigante a nuestras interacciones de todos los días. Te hace ser mucho más compasiva, yo creo. Definitivamente. Pero bueno, a ver, ya exploramos la arquitectura del cerebro, digamos, los edificios. Tenemos las oficinas del CEO prefrontal, tenemos el motor a toda máquina del sistema límbico y las antenas de radar en los lóbulos temporales y parietales. Las tres estructuras clave. Ajá, pero me surge otra duda. Si todo este hardware, toda esta maquinaria está estructuralmente intacta, o sea que no hay fallas anatómicas, ¿por qué seguimos viendo a personas con niveles incapacitantes de ansiedad o con una agresividad repentina? Muy buena pregunta. O sea, ¿qué más puede estar fallando ahí adentro? Pues eso nos lleva directamente al software. O para ser más precisos, a los mensajeros invisibles que viajan a través de todas estas estructuras de las que ya hablamos. Ah, la neuroquímica. Exactamente, la química cerebral. Porque de nada te sirve tener un cableado impecable y nuevo si la señal eléctrica y química que viaja por ahí es deficiente o, por el contrario, es excesiva. Estamos hablando del mundo de los neurotransmisores.
Claro. Y bueno, nuestra fuente del psicólogo Martínez profundiza en 3 actores fundamentales para este tema: la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Los 3 grandes jefes químicos. Sí, y aunque a menudo los vemos súper simplificados en redes sociales, ¿no? Como impresos en tazas de café o en memes de internet diciendo que son las moléculas de la felicidad y ya. Sí, se ha comercializado mucho esa idea. Demasiado. Pero la mecánica real detrás de ellos es asombrosa. Va mucho más allá de estar feliz o triste. Si conectamos esto con el panorama general que venimos armando, empezamos a ver cómo pequeñas, ligerísimas fluctuaciones en estas sustancias dictan comportamientos a un nivel macro. A ver, danos un ejemplo con la dopamina. Pensemos en la dopamina, que está íntimamente ligada al sistema de recompensa del cerebro. Los datos que revisamos nos indican que alteraciones muy puntuales en los niveles de dopamina se relacionan con un rasgo de personalidad muy específico y bien fascinante: ¿Cuál es? la búsqueda de novedad. ¡Uy! Quiero que hagamos una pausa profunda en esto de la búsqueda de novedad, porque es un temazo. A ver, cuéntame. Todos, absolutamente todos, conocemos a alguien así. Esa persona que simplemente no puede estar un fin de semana tranquilo en su casa viendo la tele. Ah, el que tiene que estar escalando una montaña al domingo a las 6 de la mañana. Ese mero. O que siente la necesidad de renunciar a su trabajo estable para irse de mochilero sin un plan. O constantemente busca situaciones de alto riesgo, deportes extremos. Sí, la adrenalina a tope. Y siempre lo romantizamos un montón, ¿no? Los llamamos espíritus libres o aventureros empedernidos que viven al máximo. Pero mecánicamente, a nivel cerebral, ¿qué está pasando realmente en su sinapsis? Pues mecánicamente no es que simplemente amen la libertad más que tú o que yo. Es que su umbral de satisfacción química está configurado de una manera muy distinta desde la base. ¿Cómo así? O sea, en un cerebro neurotípico, leer un buen libro o tener una charla tranquila con un amigo tomando un café libera suficiente dopamina para que el sistema registre placer, calma y satisfacción. Ajá, te sientes bien, a gusto. Exacto. Pero en alguien con el rasgo biológico de alta búsqueda de novedad, su línea base de dopamina funciona diferente. Ese cafecito no les hace ni cosquillas. O sea, ¿su cerebro no registra esa recompensa pequeña? Para nada. Requieren un pico de estímulo masivo. El vértigo de saltar en paracaídas, el riesgo de una inversión financiera loca, el peligro físico. Necesitan eso solo para alcanzar el mismo nivel de satisfacción que la otra persona obtuvo leyendo un libro en el sofá. ¡Qué loco! Sí, para ellos, la vida ordinaria no es solo aburrida, sino que neurológicamente se siente vacía, carente de cualquier recompensa química. O sea que literalmente necesitan una dosis mucho más fuerte de experiencia vital, nada más para que la dopamina logre cruzar el espacio sináptico y les encienda la sensación de bienestar. Lo describiste a la perfección. Es una necesidad biológica de estímulo. Eso está increíble, me vuela la cabeza. Y por el contrario, si observamos a los otros 2 que nos faltan, la serotonina y la noradrenalina, entramos a otro terreno totalmente distinto, al de la ansiedad y la agresividad. Un terreno mucho más Tenso, sí. Porque a veces vemos a alguien que vive en un estado de preocupación crónica, que se estresa por todo, y súper fácil vamos y le decimos: «Ay, relájate, no es para tanto, respira». Como si fuera una decisión consciente apretar un botón de apagado en su cerebro. Exacto, como si lo hicieran por molestar. Y no funciona así. Pedirle a alguien con un déficit severo de serotonina que simplemente se relaje es como pedirle a alguien con miopía que simplemente se esfuerce un poquito más en ver de lejos sin lentes. Es absurdo. Absurdo e inútil. Mira, la noradrenalina actúa como el acelerador del sistema nervioso. Nos prepara para la acción, para luchar o para huir de un peligro. Te pone alerta. Sí. Y la serotonina, por otro lado, es la que ayuda a modular, trae la calma, regula el estado de ánimo. Cuando esta sopa química está desbalanceada en alguien, digamos que tiene demasiada noradrenalina circulando, pero sin suficiente serotonina para atenuarla. Ajá, ¿falta el freno? Exacto, el cerebro se queda atascado en modo de amenaza. La persona no es ansiosa por gusto o por personalidad débil. Su neuroquímica está leyendo el entorno como si fuera un campo minado. O sea, su sistema límbico está en alarma perpetua. 24/7. Fíjate que todo esto que estamos platicando nos dibuja una imagen de la personalidad como una sinfonía hipercompleja. O sea, si el director de la orquesta, que es el CEO prefrontal, no está marcando bien el ritmo, Ajá.
o si la sección de vientos, que serían los neurotransmisores, está totalmente desafinada, pues el resultado es una melodía caótica que el resto del mundo allá afuera percibe como un mal carácter o una personalidad súper difícil. Y en realidad es un tema de afinación biológica. Totalmente. Lo cual creo que nos lleva a la recta final de nuestra inmersión de hoy. Porque al desarmar así la biología humana y darnos cuenta de que somos un montón de cables y químicos, Surge el fantasma. sí, surge inevitablemente el fantasma del determinismo biológico. Esto plantea una pregunta importantísima, quizá la más trascendental de todo el material que hemos revisado hoy. A ver, ¿Es la biología nuestro único destino? O sea, si nacemos con una amígdala gigante y súper reactiva al miedo, o con niveles de dopamina que nos exigen buscar riesgos constantes hasta ponernos en peligro, ¿estamos condenados a ser prisioneros de nuestra anatomía para siempre? es una pregunta muy fuerte para la audiencia. Sí, asusta un poco pensarlo, pero la respuesta clínica y científica, que además destaca de manera súper contundente la sección final de nuestros datos base, es un rotundo no. Menos mal, qué alivio. Sí, no somos robots. Aquí es donde entra la variable más esperanzadora de todas en las neurociencias, el ambiente. Ah, la famosa interacción entre la genética y el entorno. Claro, porque a ver, hasta ahora hemos hablado del bloque de mármol biológico con el que nacemos, que es duro, tiene cierta forma. Pero nos falta hablar del escultor. Es una analogía perfecta, me la voy a robar. La neurobiología nos entrega este bloque de mármol. Viene con vetas específicas, zonas más duras de trabajar, zonas mucho más frágiles que se pueden romper. Ajá. Pero las experiencias de vida, la crianza que recibimos durante la infancia de nuestros cuidadores, el nivel de estrés crónico o trauma al que nos sometemos en el día a día. O incluso la cultura, ¿no? La cultura del país o ciudad en la que crecemos. Exactamente. Todas esas cosas son las herramientas que esculpen ese mármol. El cerebro tiene una maravilla llamada neuroplasticidad. Que significa que se puede moldear. Sí. Un niño que nace con una predisposición genética altísima a la impulsividad, por ejemplo, puede desarrollar una corteza prefrontal fuerte y muy capaz de regular su sistema límbico si crece en un entorno seguro, estructurado, que le enseña herramientas de inteligencia emocional. Claro, el entorno compensa la genética. Ajá. Y por el contrario, supongo que alguien con una neurobiología súper equilibrada de fábrica, casi perfecta, Ajá. podría desarrollar rasgos súper ansiosos o súper agresivos si su entorno familiar o laboral los somete a un estado de supervivencia prolongado, ¿no? Precisamente. Nuestra biología, digamos que reparte las cartas, determina el mazo inicial que te tocó, pero el ambiente y nuestras interacciones nos enseñan cómo jugar la partida. Qué buena forma de ponerlo. Y esto nos devuelve completamente la agencia y el control sobre nuestras vidas. Para quienes nos escuchan y se sienten abrumados, entender estas bases mecánicas no nos convierte en robots programados sin voluntad. Nos convierte en arquitectos muy conscientes de nuestra propia adaptación al mundo. Me encanta, estoy maravillada con esa conclusión. Entonces, a ver, para cerrar y resumir, ¿qué significa todo esto para quienes nos sintonizan? ¿Significa que la próxima vez que nos miremos al espejo, Sí, o cuando interactuemos con esa persona en la oficina o en la calle que nos saca de quicio, recordemos que cada individuo es el resultado de una danza bellísima, pero súper titánica? una batalla constante ahí adentro. Sí, una danza entre el diseño de un sistema nervioso central, con un CEO prefrontal que está negociando todo el tiempo, un motor límbico aventando fuego y unas antenas decodificando el entorno social. Todo eso nadando en un océano químico de neurotransmisores y finalmente esculpido por el peso de las vivencias de cada quien. Es una obra de arte compleja, sin duda. Totalmente. Y bueno, esto me lleva a un pensamiento final, un poco provocativo, para que nuestra audiencia lo reflexione mientras continúan con su día o en su trayecto. A ver, échalo. Hemos dejado súper claro que el ambiente interactúa con nuestra biología para esculpir quiénes somos. Pero la neuroplasticidad, esta capacidad de moldear el cerebro, no se detiene cuando cumplimos 18 años. Sigue toda la vida. Sigue. Entonces, si sabemos esto, ¿hasta qué punto podemos cambiar conscientemente quiénes somos hoy en día en nuestra adultez, simplemente decidiendo cambiar radicalmente nuestro entorno? Es una gran pregunta. O sea, piénsenlo. Si modificamos nuestros hábitos desde cero,
si decidimos cambiar el nivel de estrés de nuestro trabajo o si de plano reevaluamos el círculo social del que nos rodeamos todos los fines de semana. Mover las piezas del tablero. Sí, podemos, con decisiones ambientales constantes y diarias, ayudarle a nuestro pobre CEO prefrontal a recuperar el control de la empresa y reescribir nuestra propia historia neurobiológica. Yo estoy seguro de que sí, es un reto interesantísimo. Pues dejamos esa idea sobre la mesa para todos ustedes. Ya no la vean como un misterio místico del alma que no pueden controlar, sino como un desafío tangible, biológico y sumamente fascinante. Nos escuchamos en la próxima exploración.